En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en este domingo, en la misa de hoy, tanto en el Evangelio como en la Epístola, se nos describe muy bien el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo, el Espíritu de este mundo que es contrario a Dios. Y es muy importante que tengamos muy claramente en nuestra mente la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo, que es una derivación del espíritu diabólico muchas veces, y que debemos tener muy claro en nuestro espíritu, porque si no podemos caer de una manera grave o bien de una manera parcial en las redes del mundo, o en el espíritu, en las maneras de vivir del mundo, del espíritu humano, mundano, y que nos hace mucho daño, y que a veces nos dejamos contaminar de alguna manera y no nos damos bien cuenta. Y el Espíritu de Dios es el que lleva a todo bien, que nos lleva al orden, que nos lleva por los caminos de la verdad. Entonces, ese camino que debemos seguir nos lo distingue muy bien, sobre todo en la epístola. En la epístola se nos describe ese espíritu de pecado que trae consigo la marca de la inquietud, de la angustia, porque el hombre que vive en el pecado no puede estar en paz, no puede estar sereno, y es una de las marcas del espíritu incluso diabólico, la falta de quietud, de paz. Esa inquietud debemos preocuparnos. Debemos mantener la paz, porque es lo que nos ayuda a hacer bien nuestra vida cristiana. Una persona que pierde la serenidad no es capaz de rezar bien, no es capaz de vivir una vida profundamente cristiana. Y es una de las marcas del espíritu diabólico y también del espíritu de este mundo que está inmerso en el pecado, que no tienen nunca una paz cumplida, profunda, porque su conciencia no está en orden. Pero a veces hay una inquietud que no es por el pecado, puede ser simplemente una inquietud, una preocupación, puede ser un exceso en la manera de ver la vida, lo que nos pasa, y debemos también evitar esa inquietud, porque no es de Dios. Y en realidad, para vivir una vida cristiana en todo buen sentido, debemos tener el alma tranquila, debemos tener la paz, la serenidad, y excluir esa angustia que nos puede venir por las preocupaciones de la vida, o por algún mal pensamiento que el demonio nos trae, que nos angustia. Entonces necesitamos estar serenos, aun si tenemos algún sufrimiento, alguna preocupación real. No debemos angustiarnos, no debemos perder la serenidad interior. Y la sabiduría del mundo pues dice que hay que buscar el placer, que hay que buscar los bienes terrenos, la riqueza, y realmente hay cosas que sí necesitamos,
pero no debemos ver en eso lo principal, como diciendo, si no tengo eso, yo voy a hacer todo va a salir mal, etcétera, como si fuera lo más importante, ¿verdad? Y nuestro Señor nos dice en el Evangelio, no, primero buscar el orden de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, la voluntad de Dios, y lo demás se os dará por añadidura. Es decir, que si vivimos una vida cristiana como debe ser, que sea correcta, que sea íntegra, de todo punto de vista, entonces Dios nos va a ayudar, Dios no nos va a abandonar. Eso es lo que nuestro Señor nos dice. O sea, Dios se compromete. Aquí Jesucristo nos está diciendo que Dios se compromete a ayudarnos en nuestras necesidades temporales si nosotros hacemos nuestros deberes de cristianos. Y hay una tendencia mucho en los católicos modernos que están muy mundanizados. Primero quieren vivir su vida humana, material, sus preocupaciones temporales, y después, si queda tiempo, entonces pues voy a preocuparme por mi alma, por mis oraciones, por ir a misa, por vivir la ley de Dios bien, como debe ser, enteramente. Y entonces están invirtiendo lo que nuestro Señor aquí nos dice, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Entonces, los que razonan de manera contraria, quiere decir que están contaminados por el espíritu del mundo. Esa mentalidad de primero lo material, primero el dinero, primero las preocupaciones, necesidades temporales. Entonces no es así, pero tenemos la garantía, o sea, nuestro Señor lo dice. Cuando Dios dice algo, Él lo hace. Cuando Dios se compromete a algo, podemos tener la certitud que lo va a hacer. Ahora que mucha gente a veces se equivoca, Dios no nos ha prometido muchas cosas y que la gente cree que Dios lo tiene que hacer, pero no es cierto. Dios no se ha comprometido a que en esta vida seamos completamente, se haga todo lo que queramos, que tengamos que no haya cruces, que no haya sufrimientos, ¿verdad? Sí los habrá siempre, a eso Dios no se ha comprometido, por eso no hay que poner en la boca de Dios algo que Él no dijo. Pero las necesidades básicas de la vida humana, Dios se compromete a darlas a aquellas personas que siguen su ley y que se comportan bien. Esas necesidades de alimento, de casa, de sustento, de vestido, ¿verdad? Como dice, ni las flores del campo están muy bien vestidas y no trabajan, porque Dios las cuida. ¿Cuánto más vosotros? Es decir, que Dios nos va a dar de qué vestirnos si nos portamos bien. Ciertamente todos tenemos momentos o situaciones a veces de pruebas, de cruces, de dificultades, pero nunca será al punto que Dios nos abandone completamente, y siempre habrá la presencia de Dios en nuestra vida. Una persona que cree, que se porta bien, que busca la verdad, Dios la va a asistir de alguna manera, pero cuidado, porque Dios quiere que ese don sea íntegro, porque cuando una persona comienza a hacer excepciones, a decir, bueno, sí, pero no todo, doy a Dios algo, pero no todo, entonces ahí es cuando Dios no se compromete, porque tenemos que ser radicales en nuestra vida cristiana. Entonces, si ya hay una persona que comienza a hacer excepciones y decir esto sí, esto no, entonces ya Dios se aparta de ella, se comienza a apartar y comienza a tener problemas, ¿por qué? Porque no se porta como debe, no hace todo lo que Dios pide. Así que
lo que Dios nos pide es que hagamos todo, no nos pide que hagamos la mitad. Y como hoy es la mentalidad del mundo es así, vamos a hacer excepción aquí, vamos a hacer excepción allá. Vivimos en un mundo de excepciones, y también a muchos cristianos hacen excepciones en su vida, en sus obligaciones, en sus deberes, aunque sean pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, una excepción sería, no voy a hacer mis oraciones en la comida porque no tengo tiempo. Entonces una excepción, una pequeña excepción, pero está mal. Nuestras oraciones en la mañana o en la noche son excepciones. Entonces hoy siempre hay la buena razón para hacer una excepción. Pero si alguien es total, radical en todo lo que él hace, entonces Dios está bajo la protección de Dios. Una persona que hace todo lo que puede, lo mejor que puede, está bajo la protección de Dios. Entonces no es como ese espíritu liberal que dice, no, yo una persona que hace una excepción sobre cosas esenciales, pues ya no está realmente bajo la protección de Dios. Como decir, yo creo en toda la religión católica, salvo en el infierno, yo no creo en el infierno. Entonces esa persona ya perdió la fe, ya está en pecado mortal, ya está desamparada de Dios. Y solo es una cosa, solo es una excepción. Así que no hay que ver a qué punto nuestra religión es exigente y que consiste sobre todo en conceptos claros. Conceptos claros, por eso hay que formar nuestra inteligencia, nuestra comprensión de lo que Dios nos ha enseñado, de las verdades de nuestra fe. Entonces, ¿cuál es el gran problema del mundo de hoy? Es que ya no aman la verdad, aman las verdades particulares, pero no aman la verdad como tal. Y cuando uno no ama la verdad como tal, entonces se adapta a toda situación. Aunque hay personas que, como dicen, es buena gente porque me hizo un favor, es amable, pero delante de Dios no es suficiente que una persona sea buena gente, que sea amable. Dios quiere que amen la verdad como tal, y el que ama la verdad como tal no se permite hacer excepciones en la verdad o en las verdades. Entonces hay personas que dicen, no, yo tal cosa no lo hago porque está mal, pero esta otra cosa sí la hago porque, bueno, pues hago una excepción, o porque, o sea, esa persona en realidad no ama la verdad. Ama ciertas verdades, ciertos bienes, tal vez será capaz de hacer el bien a algunas personas en algunas cosas, pero no ama la verdad como tal. Y para entrar al cielo hay que amar la verdad como tal. Y es por eso que en la Escritura se nos dice que Dios ha permitido que caigan muchas personas en pecados o en grandes errores, porque no amaron la verdad. Y eso es lo que hoy hace falta, que hay personas que amen la verdad. No amen ciertas verdades o ciertos bienes. No, se ama la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad misma. Dios no es bueno, Dios es la bondad. Dios no es verdadero, Dios es la verdad misma. Y entonces, si no amamos, si no amamos la verdad como tal, es que no amamos a Dios. No lo amamos como Él es la verdad. Entonces, si no tenemos claro los conceptos de lo que amamos, tampoco vamos a tener claro los conceptos de lo que no debemos amar, lo que debemos detestar, lo que debemos odiar. Y por eso toda esta decadencia, todo esto destrucción que hay de la sociedad, porque las personas que aman la verdad son muy pocas, que tienen sentido de la verdad, que es intransigente.
¿verdad? Entonces, a veces por un detalle ya algo no funciona, ¿verdad? Es como un auto que tiene muchas piezas, muchos cables, y basta que le falte una a veces y ya no funciona, ya no puede caminar, ya no puede. Pero no es que uno sea exigente, es que es así la realidad. Y así puede pasar también en la vida cristiana. Santa Teresa de Ávila dice: un alma está hecha para ir a Dios, pero un alma es como un pajarito que si lo amarra con un hilito, aunque sea el hilito más delgadito, menos pesado, si se lo amarra, ese pajarito ya no va a poder volar y se va a quedar en el piso. Pues así es un alma que está apegada a un pecado o a un vicio, aunque sea pequeño, aunque sea un detalle, ya no se puede elevar a Dios como debiera ser, ya no se puede santificar. Será un cristiano mediocre, un cristiano oportunista, un cristiano liberal. De eso hoy abunda nuestra sociedad. Y no digamos de aquellas personas que no tienen la fe, lo estoy hablando de las personas que creen, que se supone que aman a Dios, pero no se quieren deshacer de algo, no quieren deshacer, quieren guardar sus excepciones, quieren sus privilegios de sus excepciones, y eso hace mucho daño. Eso se puede ver en el campo moral, pero también se puede ver en el campo de la doctrina y en el campo de la bondad, ¿verdad? Porque en el campo de qué es lo que amamos, qué es una persona. Una persona es, ¿cuál es el valor de una persona? El valor de una persona está en lo que ella ama, en lo que ella considera que debe amar. En eso se valora una persona. En eso está la diferencia entre un santo y un enemigo de la iglesia. Y todos los intermediarios. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona es buena? Porque ama a Dios, porque tiene la fe, porque cree en la verdad divina. Ahí está el criterio. Y en ese criterio Dios nos va a juzgar el día de nuestra muerte. Poco importa lo demás, poco importa el criterio. ¿Dónde vamos a ir después de nuestra muerte? Será ese. O si vamos a ir a un lugar más elevado en el cielo, será ese criterio. ¿Qué es lo que tú amabas? ¿Qué es lo que tú... Bueno, yo creo porque yo amo la verdad. Yo creo en Dios, en la enseñanza de la iglesia, porque yo amo la verdad, porque la verdad es un bien. Porque esa verdad es una manifestación de la verdad divina. Y si mi fe es absoluta, o sea, al punto que yo no admito la excepción, entonces yo tendré una fe más excelente. Mi amor a la verdad será más excelente, más apreciado de Dios, más recompensado. Entonces es muy importante tener claro esos conceptos, porque es lo que valoriza toda nuestra vida, nuestros actos, y finalmente nos pone bajo la protección divina, y que nos obtiene las bendiciones de Dios, y que nos hace realmente felices, porque ¿para qué fue hecho el hombre? Pues para poseer el bien, la verdad, que son Dios, ¿verdad? Dios mismo. Así que tengamos bien en claro que las verdades y los bienes de esta tierra son una participación a la bondad y la verdad de Dios. En cierta manera, Dios puso su verdad en las criaturas, Dios puso su bondad en las criaturas, pero esa verdad y esa bondad vienen de Dios, y que están como esparcidos en el mundo, pero que no son, son más bien un reflejo de la verdad misma, de la bondad misma, es como un reflejo. Entonces, ¿por qué el hombre, en realidad el hombre está hecho para el bien absoluto y para la verdad absoluta, no para esas verdades esparcidas, que son secundarias, pero no son lo más importante? Porque el hombre
En eso se explica por qué los hombres malos nunca están saturados, siempre quieren más dinero, más poder, más abundancia, más arrogancia, más presunción, y nunca se frenan y nunca están satisfechos, siempre quieren más. ¿Por qué? Porque esos bienes particulares no pueden llenar al alma, porque el alma no está hecha para eso. Dios no la hizo así. Y entonces el hombre está hecho para amar y conocer la verdad absoluta y amar el bien absoluto. Por eso el hombre nunca podrá ser feliz si no acepta la ley de Dios y la iglesia de Dios como Dios la hizo, ¿no? Como la han deformado hoy el modernismo, el espíritu liberal, la mentalidad decadente de hoy, que es especialista en fabricar personas mediocres. Nosotros no queremos ser mediocres, queremos ser esa totalidad en nuestra convicción, y en eso se encuentra la felicidad. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar de grandísimos dolores y parecido al infierno, simplemente que no hay la desesperación ni el odio a Dios. Pues el infierno es un lugar de purificación, porque generalmente los cristianos son mediocres, y cuando mueren, si no tienen pecado grave, pues tienen que purificar toda esa mentalidad, toda esa actitud que no la quisieron purificar en esta vida, con penitencia, con buenas obras, con confesión, con una vida cristiana auténtica, como hicieron los santos que hacían, los grandes santos que hacían penitencias, a veces grandísimas, purificaban su alma. Por eso ellos no pasaban por el purgatorio. Pero generalmente los cristianos que mueren pasan por el purgatorio, porque en esta vida generalmente son mediocres los cristianos. Yo no digo todos. Dios sabe, Dios conoce los corazones. Yo no voy a juzgar, pero sí sabemos que generalmente los cristianos no están a la altura de su cristianismo. Y es lo que ha provocado la decadencia del cristianismo, es en realidad eso. Que digamos, ¿por qué los enemigos de la iglesia hacen tanto daño? Porque los cristianos son mediocres. La fuerza de los malos es la debilidad de los buenos. Pero la debilidad en ser ellos lo que deben ser, no el hecho de estar peleando con los demás, eso no se trata de eso. La debilidad en el sentido de que no hacen ellos su vida cristiana como debe ser, o que algo falta. Entonces algunos piensan que la debilidad es porque no me peleo suficiente con el prójimo, porque no sé qué, tienen un celo deformado, pero no es eso. Entonces debemos considerar mucho los ejemplos de los santos y la vida de los cristianos de los primeros siglos, que sí conocieron ese fervor profundo. Por eso hubo tantos santos en los primeros siglos, porque había más generosidad y más cercanía al ejemplo de los apóstoles y de nuestro Señor. Pero la mediocridad en nuestra actitud nos hace mucho daño, y eso ha hecho daño, ha hecho que el cristianismo decaiga. Cuando hablamos de crisis de la iglesia, es una manera de hablar, porque en realidad es una crisis de los miembros de la iglesia, que no son con lo que debieran ser. Pero la iglesia como tal no puede tener crisis, porque ella es santa, una santa, católica y apostólica. Y nosotros, todo lo que hay en nosotros no es de la iglesia. En nuestra alma pues está, pongamos, la fe, el estado de gracia, esperemos, y eso es la iglesia, porque son cosas de Dios. Pero si nos contemplamos en nuestra alma nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros vicios, eso no es la iglesia, eso no forma parte de la iglesia. Entonces, lo que en nosotros realmente viene de Dios y que está unido a Dios por la fe, la esperanza, la caridad,
Eso forma parte de la Iglesia Santa. Así que no digamos que porque yo soy católico, todo lo que yo hago es católico. No. Por eso es bueno ser bastante críticos con nosotros mismos, sin caer en exceso tampoco, pero sí debemos criticarnos a nosotros, ser exigentes, ser duros con nosotros mismos, no tanto porque hay personas que dicen que tienen mucho celo, pero su celo se descarga con el prójimo. Y no es así. La vida cristiana, el primer celo, el celo más fuerte, debe ser hacia sí mismo. Y hay personas que son tradicionalistas y que se la pasan pensando en los defectos de los demás o criticando cosas que a veces son ciertas, pero eso es su oficio, criticar a los demás y juzgar a los demás. Pero uno ve que en su vida no son lo que debieran ser. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces se vuelve un celo que no es cristiano, y que no es así. El celo cristiano verdadero comienza siendo uno severo, exigente consigo mismo, como eran los santos, y que en general los santos eran muy indulgentes con los demás y consigo mismo muy severos. Lo que es inquietante es ver lo contrario, a veces personas que son indulgentes consigo mismas y severos con los demás, pero del punto de vista, entre comillas, cristiano, son muy exigentes con los demás, pero consigo mismos muy indulgentes. No encuentran qué decir o no les puede uno hacer un reproche porque sí se molesta. Entonces Dios nos libre de esa mentalidad, y no quiere decir que si vemos algo malo, objetivamente, evidentemente malo, tengamos que aceptarlo o que decir que está bien. Dios no nos pide eso, no. Pero muchas veces podemos suponer la buena voluntad del prójimo y no juzgarlo demasiado rápido. Es bueno tener un cierto margen a la buena voluntad del prójimo, aunque si hay actos que no podemos aprobar, o palabras o hechos de nuestro prójimo que no podemos aprobar, eso no hay ningún problema. Debemos tal vez reprobar esa actitud o ciertos hechos, pero no quiere decir que vamos a decir forzosamente esa persona se dio bien cuenta de lo que hizo o lo que dijo. A veces hay personas que hacen enormidades o dicen enormidades, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo, no lo entienden bien, creen que están haciendo bien. Es uno de los misterios también de la necedad humana, la ignorancia, la mala formación, o personas que no saben. Bueno, hay que tener esa indulgencia con ellos, pero no quiere decir que sobre el principio, sobre las verdades eternas, vamos a decir que ya no, o que vamos a hacer excepción sobre lo que es justo o lo que no es justo. Entonces, en ese sentido debemos ser muy intransigentes, y es lo que hoy se confunde mucho. Mucha gente cree que la indulgencia con el prójimo consiste en excusar lo que está mal, cuando no, se debe a veces tratar de excusar la intención, pero no lo que está mal. Lo que está mal, lo que es condenable, lo que es reprobable, hay que decirlo tal cual es. No puede ser, no voy a aprobar eso. Es esa mentalidad liberal de compromiso, a veces compromiso en los conceptos, compromiso en los actos, compromiso en las ideas, en las palabras. No, necesitamos cristianos íntegros. Es lo que necesita hoy la sociedad, lo que necesita hoy la iglesia. Entonces, ese espíritu que se ha infectado los medios de la iglesia modernos, y que hoy con ese espíritu ecuménico todo está bien, todo el mundo está bien intencionado, no hay que criticar, hay que dejar pasar todo, hasta lo que evidentemente está mal, a lo que evidentemente personas realmente malintencionadas
se las trata como personas dignas y no lo son. Entonces, tratemos de tener ese concepto absoluto de la verdad. Hay muchas cosas en la vida en las cuales podemos tener paciencia, pero hay algo en lo cual nunca podemos transigir, ni poco ni mucho, nada, en la verdad de Dios, en el bien, en lo que es justo. Si yo le debo a fulanito 1,000 pesos, no le voy a si le regreso 999 pesos, no estoy bien. Y si le doy 99 centavos más, todavía no es suficiente, porque yo le debo 1,000 pesos. Es el sentido de la justicia. La justicia como tal. Ahora, que a veces interviene la caridad para tener paciencia con el prójimo, y uno le dice, bueno, te voy a perdonar la mitad, o te voy a perdonar todo. Eso ya es por caridad. Pero la justicia no pierde sus derechos jamás. Y lo que en realidad le debía era 1,000 pesos redondos. Entonces hay personas que en el sentido de la justicia se permiten a veces excepciones y no ven que la justicia es justicia y no hay excepción. Pero a veces sí, la caridad puede suavizar el rigor de la justicia, es algo bueno, pero no niega la justicia, porque si no, ya no es caridad, porque una caridad injusta no viene de Dios, y la caridad es todo aquello que se ama por amor a Dios, pero Dios es justo, así que en Dios no puede haber injusticia. Y de hecho, el máximo acto de misericordia de Dios, que fue morir, que su Hijo muriera en la cruz, es un acto de misericordia hacia la humanidad, para perdonarle sus pecados a toda la humanidad. Es un acto de justicia, porque Él está pagando con su muerte los pecados de todos los hombres. En principio lo está pagando. Todavía esta pasión tiene que aplicarse en las almas por los sacramentos, la misa, pero Él está pagando 100%. Es un juicio muy riguroso el hecho de que nuestro Señor haya muerto por nosotros en la cruz. Y en eso la gente hoy ya no lo ve, solo ven la misericordia. Pero no, es que el sacrificio de nuestro Señor es un acto de justicia, rigurosísimo. Así que nosotros también, nuestra vida será pasada en la balanza de la justicia, todo, sin excepción. Nuestro Señor nos dice, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Por qué nos dice eso? Porque Dios no se le pasa nada, absolutamente. Entonces, ese sentido de la justicia es absoluto en Dios, más que nosotros. Dios es más riguroso, más exigente en la justicia que lo que podemos hacer todos los hombres juntos. Pero si queremos recurrir a su misericordia, debemos aceptar las leyes de su misericordia. Entonces, realmente Dios puede perdonar, pero no está negando que nosotros debamos eso, que haya un débito. No lo está negando, simplemente dice, si tú reconoces realmente que te has equivocado, que has pecado, y realmente estás realmente arrepentido, yo te perdono. Quiere decir que para que se aplique su misericordia a nosotros debemos reconocer que hicimos un daño, que fuimos malos. Pero no debemos reconocerlo a medias, porque hay unos que dicen, sí, yo me porté mal, pero no quieren reconocer que realmente todo lo que lo hicieron mal, en qué manera lo hicieron mal, y lo hacen como a medias. Es así que personas se acercan a la confesión, y sí están arrepentidas, yo pienso que es sincero, pero no están bien arrepentidas, porque no se arrepienten
profundamente y enteramente de todo. A veces personas que se van a confesar, pero siguen apegadas a sus pequeños defectos, sus pequeños vicios, aunque se confiesen, lo van a volver a hacer. Van a volver a comenzar. Pero por lo menos están arrepentidos de los pecados graves, así en general, pero Dios les perdona, pero si el dolor no es profundo, pues el perdón no es total. Por eso está el purgatorio. El purgatorio no es una broma, tomémoslo en serio. Entonces, unos momentos de purgatorio pueden ser más dolorosos que toda la vida de sufrimientos grandísimos. O sea, se minimiza la justicia de Dios. Sí, Dios es bueno, pero porque es bueno, es justo. La justicia es una forma de bondad. El que es bueno detesta el mal. Si no, no puede ser bueno. Entonces, esos conceptos ya no están claros hoy en la mente del mundo, de los hombres modernos, y hay que clarificarlos, porque es lo que nos mantiene en pie y lo que da valor a nuestra vida, lo que da valor a nuestras acciones y lo que da valor a nuestro cielo. El día que Dios nos pida cuentas va a decir, tú amaste mucho, tendrás una mayor recompensa. Todo el Evangelio está lleno de esos ejemplos, ¿verdad? Entonces Dios exige la sinceridad de nuestro corazón y la totalidad de nuestro apego a su voluntad, a Él mismo, porque Él es el bien supremo, y a su verdad, que Él mismo es la verdad suprema. Tener ese sentido del amor a la verdad como tal. No es cierto el amor a las verdades o a ciertos bienes, que no digo que esté mal, pero el que ama la verdad como tal es una persona que está protegida, porque el demonio tiene mucha dificultad a engañarlo, porque esa persona ama la verdad como tal. Así que poco importa si esto o aquello le parece grave o menos grave de punto de vista humano, pero uno dice, no, yo soy una persona de principios, yo no te voy a mentir, yo no te voy a estafar, aunque sea un detalle. ¿Por qué? Porque yo amo la verdad, y la verdad es siempre. El bien es siempre. Así que ahí se ve que somos hijos de Dios y que pertenecemos a la iglesia de una manera más estrecha, y que lo que es de la iglesia está en nosotros, es decir, una vida cristiana de santidad. Así que vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que pidámosle que nos proteja de toda esa forma de mediocridad, falta de entereza que ha habido muchos tradicionalistas que han querido practicar con el modernismo que ocupa la iglesia hoy. Es una falta de entereza, y cuando uno hace actos dudosos de compromiso es porque sus ideas no están suficientemente claras, sus convicciones no están suficientemente firmes. Así que el compromiso en los actos muchas veces es reflejo de un espíritu doble, un espíritu que no está completamente con la verdad. En los actos, en reales compromisos, no es esa paciencia cristiana que uno tiene a veces con las personas, no es un compromiso, porque uno, mientras no se niegue que eso que está mal, entonces no hay compromiso. Entonces sí podemos tener paciencia, no se trata de no practicar la paciencia, la misericordia, claro que sí, pero con los conceptos claros, y teniendo claro nuestras ideas, qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y no hacer concesiones a punto de vista de nuestras ideas, nuestras convicciones. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen, a su corazón inmaculado, modelo de toda integridad de corazón, ese modelo supremo, después de Dios, claro está,
después de Jesucristo, ese modelo que Dios nos da, que es un modelo perfecto, sin tacha, sin ninguna oscuridad. Le pidámosle a ella que nos dé ese deseo de ese apego a la verdad como tal y a la voluntad de Dios como tal, porque Dios, cuando quiere algo, por el solo hecho de que Él lo quiere, tiene que ser algo bueno, y no hay vuelta de hoja en eso. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora, pedirle esta actitud interior. Ave María Purísima, pecado concebido.